con las falas que me precedieron, profesor Lino, profesor Daniel, profesor Val. Muito feliz de estar participando deste momento. Eu é que agradeço, professor. Professor Laércio entrando, Mauro Betti, Luciana, Luiz, uma grande participação aí de vários professores. Professor, para quem ainda não conhece o professor Fernando, se você puder explanar um pouquinho quem é o professor Fernando e depois pode dar sequência à sua fala, ok? Ok, Francisco. Então, eu sou um argentino que faz mais de 20 anos escolheu o Brasil para morar, para trabalhar. Eu tive a sorte de ter a oportunidade de fazer curso de mestrado em Santa Maria, lá no início da década del 90, con una formación inicial en Argentina, y eso me permitió conocer lo que después ya era conocido como la perspectiva renovadora de la educación física brasileira, conocer a perspectiva, a teoría, a proposiciones, más también conocer personas que fueron protagonistas de ese movimiento, en particular el profesor Walter Brach, el profesor Leonor Kunz, después el profesor Mauro Betti, entre tantos otros. Y por circunstancias de la vida y por intereses profesionales decidí ir a trabajar aquí al sur y pasé a trabajar en la Unijuí, una universidad comunitaria aquí bien al sur del país, más perto de Argentina que de cualquier otra ciudad de Brasil. Y a partir de ahí me envolví con la producción de currículum. Después eso me fue abriendo puertas y oportunidades y me colocó en este campo de la educación física en sus más diversas perspectivas, ¿no? ¿Sí? Y en este momento continúo trabajando en esa universidad allí, continúo pensando y trabajando sobre la educación física, con todo un poco más afastado en los últimos años por estar vinculado a la gestión de la universidad. En esa perspectiva conocí la experiencia de Francisco, yo acompaño a él hace algún tiempo, soy una de las personas que está vinculada a su grupo en Facebook, y ahí la gente ya tuvo la oportunidad de conversar en otras oportunidades. Recientemente él me convidó para una fala con un grupo que fiqué súper sorpreso, así, un grupo de 60 personas de todo el país. Y hoy aquí no sé exactamente cuántas personas estarán asistiendo en este momento, más estamos hablando de la posibilidad a partir de las herramientas tecnológicas de estar en constitución de una comunidad, ¿no? Como han salientado el profesor Mauro Betti en algunas de sus últimas lives, ha sido un momento muy bom, ¿no? Para la educación física poder socializar y discutir los más diversos temas, ¿no? Entonces compartilho ese entusiasmo del profesor Mauro de que esto puede ser una perspectiva, un movimiento de constitución de un nuevo momento para la educación física, donde esto que ya fue salientado en las falas anteriores, o discutir, el compartir conocimientos, el intercambiar experiencias, constituye un elemento fundamental de fortalecimiento da área. Dito esto, eu vou, então, montei aqui uma pequena apresentação. O propósito é tentar disminuir, por lo menos compensar los problemas de comunicación producto de mi sotaque, que insiste en no me abandonar, y de alguna forma poder mostrar o recortar el tipo de presentación que será posible. Entonces voy aquí a proyectar mi tela. Muy bien. El título de
mi presentación es educación física crítica de una perspectiva democrática y republicana. Esa presentación, que va a ser una presentación parcial, dado la cantidad de tiempo que la gente tiene disponible, es producto de un trabajo de largo plazo, con un conjunto de colegas, particularmente con el profesor Paulo Festenseifer y Sidney Pitana Silva, que fue, digamos, sistematizado en una última publicación el año pasado en la revista Movimiento. Ese texto está disponible, de acceso libre, y ahí va mi saudación especial para todos los colegas que investen su tiempo para ser editores de los periódicos que ya fueron mencionados. Es un trabajo súper importante para cualquier comunidad científica, cualquier comunidad académica y profesional, y entre otras, la revista Movimiento cumple una función fundamental, la socialización de conocimiento. En ese archivo intentó resumir una perspectiva de educación física que venimos trabajando, desenvolviendo, que dialoga con otras tantas que ya fueron mencionadas en el transcurso de año. En ese sentido, yo siempre destaco que mis colocaciones no son colocaciones pessoais apenas, ¿no? Nunca es un producto individual, y sí producto de un conjunto de personas con las cuales la gente interage de forma sistemática. Entonces, en ese sentido, destaco ahí 3 patrocinadores de ese desenvolvimiento teórico, que son nuestra universidad, y particularmente los cursos de licenciatura de la graduación con el conjunto de profesores, el programa de posgraduación estricto sensu en el campo de la educación. También nuestro grupo de pesquisa, integrado por Paulo y por Sigi, más también por María Simón y por Robson, por Paulo Carlán, que son colegas que hacen contribuciones muy específicas y ayudan siempre a tensionar nuestros conceptos y proposiciones. Y también la REIPF, una red internacional de investigación pedagógica en educación física escolar, un grupo de colegas de Brasil, de Argentina y de Uruguay, que también cumple una función fundamental, que es tensionar eso a partir de otras tradiciones. Tensionar nuestras proposiciones para educación física a partir de otras latitudes, de otras políticas educativas, de otros contextos sociohistóricos. Y eso ha sido también un elemento muy importante para reafirmar algunas posiciones, pero también para revisar otras. Muy bien. En el campo de educación física, la gente ha trabajado en los últimos 15 años, pelo menos, en el enfrentamiento a un conjunto de desafíos. Esos desafíos pueden ser clasificados a partir de diferentes criterios. Yo particularmente tengo trabajado y tengo intentado organizar mi producción científica a partir de esos 4 grandes criterios. Sea criterios ético-normativos, o sea, desafíos o problemas ético-normativos, que se refiere al sentido y al significado que las prácticas corporales, que la educación física gana en el campo educacional, o sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? De alguna forma, el profesor Lino fue muy claro en eso, en este hoy de mañana, de preguntarse que es fundamental que lo que la gente hace en la aula de educación física se hace en nombre de alguna cosa, el nombre de algún propósito. Y ahí se colocan los desafíos éticos normativos. Un segundo conjunto de desafíos se coloca en un campo curricular. Esos son, para mí, formas de lectura.
desafíos más recientes da educación física, propios de esto que la gente denominó de mudanza del movimiento renovador, lo que podríamos decir una virada de hacer una actividad pedagógica para hacer una disciplina escolar que supone y exige la necesidad de explicitar el conjunto de conocimientos que son imprescindibles para la formación humana, propios de educación física, y aquellos que la gente tiene optado por denominar que son propios de la responsabilidad de ese componente curricular. Y de alguna forma, el profesor Daniel, cuando él describía la organización curricular do IFE de São Paulo, a partir de esos blocos de problematización, es una proposición que se desprende de bases ético-normativas y que se traduce en un conjunto de proposiciones de presentación, de transmisión, de reconstrucción de conocimientos. Tenemos ainda los programas didácticos pedagógicos, que son cómo hacer eso. O sea, puedo tener principios muy claros de por qué hacer lo que pretendo hacer, traducir eso en formas organizadas de sistematización de conocimiento, más puedo carecer de formas de arranjos didácticos y pedagógicos que permitan que las intencionalidades educativas se conviertan en experiencias significativas para nuestros estudiantes. Y de eso se tratan los desafíos didácticos pedagógicos. Formas de enseñar los velhos conteúdos, ¿no? Como el deporte particularmente, que tenemos una tradición con la cual la gente tiene que remover formas tradicionales o pautados en otros principios que no sean los principios de una educación física escolar, y ainda los nuevos desafíos que se colocan a partir de enseñar conteúdos que no hacen parte de la tradición, ¿no es así? Entonces, no es casual que los profesores demuestren más dificultad de enseñar conteúdos como la luta o la danza, que no hay nada nuevo, mas también no hace parte de la tradición de educación física, o las actividades en la naturaleza, como son las proposiciones que el propio Francisco hace. O sea, son desafíos enormes desde el punto de vista de materializar en experiencias efectivas para nuestros estudiantes, de formas de trabajo que permitan, de facto, concretizar aquellas intencionalidades educativas colocadas en el campo ético-normativo. Y finalmente, los desafíos que están vinculados a la articulación interdisciplinar. Ya fue mencionado que educación física hace parte del área de conocimiento, las lenguajes, y ella necesita establecer vínculos a partir de su campo específico de conocimiento con las otras disciplinas de la misma área y con los componentes de las otras áreas también. Y eso también no ha sido algo tranquilo, bien por lo contrario. De todas formas, en ese último punto, yo entiendo, estoy convencido, y tenemos escrito eso en varias oportunidades, que solamente la gente podrá hacer una articulación consistente con otras disciplinas cuando la gente tenga clareza sobre cuáles son nuestras responsabilidades curriculares. Feito eso, voy a decir que no voy a hablar casi nada, excepto me voy a concentrar en un pedacinho de una reflexión ético-normativa. No porque los elementos curriculares, didáctico-pedagógicos y la articulación interdisciplinar no sean importantes, sino porque simplemente no tenemos cómo hacer eso en el tiempo que la gente tiene. Entonces, saiban, digamos, me ayuden a mantener el foco en esos aspectos. Ainda me gustaría convidarlos desde el inicio a visitar mi perfil en el RegerGate, que es un Facebook de producción de conocimiento
internacional, que eu acho que é uma ferramenta que nos permite a tecnologia de alto valor, porque permite que todo lo que a gente possa produzir e seja, não tenha direitos com as editoras, por exemplo, a gente possa colocar aí. Então, eu me tenho dedicado intensamente nos últimos 15 anos, 20 anos, a trabalhar todas as dimensões, a dimensão ética normativa, a curricular, a didática pedagógica e a interdisciplinar. E todo lo que a gente tem conseguido produzir, que sempre tem sido em parceria, e por isso isso é sempre muito valioso, está quase todo sistematizado nesse portal, e vocês podem ir lá, pegar, se vocês se interessam, baixar e fazer uso que entendam adequado. Então, lá tem questões desde proposiciones de cómo ensinar esportes, cómo avaliar en educación física, até textos vinculados a aspectos normativos. Claro también que muchos textos vinculados y proposiciones vinculadas al currículum, que es un aspecto con el cual he trabajado mucho y que me llevó, por ejemplo, a hacer parte de la comisión de los especialistas que ayudaron a pensar a Base Nacional Común Curricular, particularmente en la primera y en la segunda versa. Feito eso, dentro de los desafíos éticos normativos, yo tengo educación física crítica en perspectivas democráticas y republicanas como un elemento de referencia. En el archivo que yo mencioné, a gente inicia haciendo una discusión más profunda, más alineada al texto en general, que es si nos preguntando y respondiendo si la educación puede ser crítica. ¿Crítica en qué sentido? Y también, dentro del mismo archivo, para balizar la discusión sobre la posición en educación física en perspectiva republicana y democrática, nos preguntamos si la educación puede mudar la sociedad. Preguntamos y nos posicionamos sobre eso. Y terminamos ese archivo intentando explicitar lo que sería una educación física crítica en perspectiva democrática y republicana, sobre una S ahí. Muy bien. A gente parte de la siguiente idea. En las últimas décadas, la educación física brasileña viene emprendiendo esfuerzos para se alinear a los propósitos republicanos que rigen la educación básica. ¿Qué es un propósito republicano? Básicamente, nuestra interpretación es posibilitar a las nuevas generaciones a preservación y la reconstrucción crítica de la herencia cultural acumulada por la humanidad bajo sob a forma de conocimientos sistematizados. En ese sentido, podemos decir que la historia de educación física brasileña no depone a favor de un vínculo entre las expectativas de esta, no interior de la escuela, y los compromisos de una educación republicana y democrática de orientación crítica. Distanciamiento que torna explícito la dívida de este componente curricular con los regímenes autoritarios que se contrapusieron a los cortos periodos democráticos hasta el actual periodo, ¿no es así? No es descabido, por tanto, que cuando adentramos en una experiencia democrática más prolongada, su legitimidad sea posta en suspensión, bien como su propia base legal, objeto hasta entonces, como el profesor Lino fue mencionando, de decretos que dispensaban un esfuerzo legitimador de carácter republicano. Y antes de esta amenaza, o sea, de las preguntas de para qué sirve educación física, a su presencia en el interior de la escuela, la educación física brasileña ha reagido de forma política, a partir de la construcción de argumentos, más también de forma corporativa, para garantir este lugar bajo o sob nuevos argumentos.
No me voy a prolongar aquí en torno de este movimiento renovador y sus diversas nuances, mas enfatizar el fato que la educación física pleitea fundamentalmente romper con su tradición, que circunscribía apenas la condición de actividad para constituirse en una disciplina. En fin, este movimiento configura la educación física como un campo curricular que precisa cumplir una función educativa, tal como a que se espera del conjunto de escola, alicerçada en objetivos y conteúdos específicos que no disolven su tarefa en generalidades y que sea capaz de sistematizar a lo largo de los años escolares un conjunto de conocimientos que permitan comprender a partir de sus temas el mundo que habitamos, bien como a dimensión humana que se liga a las prácticas corporales. En esta perspectiva que formulamos, la educación física es un componente curricular que debe responder por el carácter republicano de la institución a que se vincula, no modo de tratar los conteúdos que le dicen respecto, o que implica en no limitarse a reproducir los sentidos y significados presentes en las diferentes manifestaciones de la cultura corporal de movimiento, procurando altematizarlos, desnaturalizarlos, evidenciando la pluralidad de sentidos y significados que los sujetos pueden dar a ellos. Pluralidad esta que solo instituciones con ese carácter pueden preservar y que no necesariamente son compatibles con marcos de otros modos humanos de organizar la vida en sociedad. A posibilidad de pensarmos en estos termos y asumir esta posición debe ser al fato que hoy nos tenemos de optar maniqueístamente por uno de los dos polos que se presentaban como alternativas en el inicio del siglo XX. Es decir, adhesión incondicional al estatus burgués o asumir la bandera de una ruptura revolucionaria pueden ser sustituidas por una posición alternativa, que es la construcción de un futuro a partir de bases democráticas. Sabemos que este modo de enfrentar los desafíos sociales persiste en la contemporaneidad y cuentan con una realidad social que demanda proposiciones contundentes, las cuales revéstense de una emergencia que fueron incompatibles con la prudencia de la democracia y las instituciones republicanas. No en tanto, en este momento, con las lições del siglo XX, también nuestras ilusiones con las ideas milagrosas parecen desgastadas. En esta perspectiva, asumimos que las principales características de las modernas sociedades republicanas se pautan en un ideario. Ese ideario es republicano y democrático y su fragilidad es constitutiva. ¿Qué significa eso? No poseen ellas ninguna base metafísica de carácter epistemológico u ontológico. No hay ciencia, raza o clase que encarne el fundamento de su existencia. Obviamente, conviven con la disputa de poder que envuelven intereses de los individuos, grupos y clases sociales que la componen. Por ende, esos construyen su legitimidad por real o pretensamente real, incorporar los intereses de la mayoría de donde proveen su legitimidad. A partir de ese ideario, la actuación del profesor puede ser pautada a partir de diferentes dimensiones y de algunas formas todas son atravesadas por el balizamiento ético-político sobre lo que es necesario dar cuenta en un determinado proyecto educativo. Entre tanto, dado los límites de esta presentación y el estadio de desenvolvimiento de las ideas que estamos presentando, vamos a destacar tres aspectos. Primero, ¿cuál es la relación entre educación y política?
Toma un poquito de agua aquí. Decimos así. Cuando presenciamos una solemnidade de formatura no Brasil, escutamos dos representantes da reitoria algo como: em nome das leis da República, eu os concedo o título de, ou seja, en aquel momento, él representa a la República y por ella y para ella, no para el gobierno vigente que otorga la licencia de actuación profesional. Obviamente que esta licencia tiene por base las leyes y presupone su obediencia y aperfeiçoamento. En una república, esta relación con las normas institucionales, porém, no significa obediencia ciega y subordinación incondicional. Significa también contribuir para su aperfeiçoamento. Y en esa plasticidad que permite siempre actualizar nuevas comprensiones acerca del bien común y capacitarnos para su efetivación. A respeito disso, a escola debe mantenerse fiel a la pluralidad compatible con el espíritu democrático republicano, tornando esclarecida a diversidad de posiciones que componen nuestra sociedad. No deberíamos jamás esquecer que la libertad académica que usufruimos es una prerrogativa das sociedades democráticas republicanas y que tienen en su constitución a posibilidad de crítica constante a esa propia sociedad. Algo impensable en sociedad en que el Estado no es laico o donde hay una ideología oficial. No primero, pensar con las propias ideas sería una heresía y en el segundo sería un desvío de conducta. Ainda en esta perspectiva, la pregunta es, ¿cuál es la relación con el conocimiento? Podemos considerar que en el sentido amplio de educación, todos aprenden con todos, que toda relación humana educa. Porém, si pensarmos en la especificidad de educación escolar, debemos reconocer que el conocimiento no está igualmente distribuido entre profesores y alumnos, profesores y comunidades, y entre profesores de áreas distintas. Por tanto, la licencia que poseemos de la República es para dar cuenta de temas, conteúdos específicos, los cuales fueron objeto de nuestra formación, no para ensinar cualquier cosa o desenvolver competencias socioemocionales desprovidas de cualquier conteúdo. Sabemos la importancia de que el profesional, al se apropiar de un saber especializado de carácter disciplinar, no debería significar menosprecio a aspectos gerais relativos al mundo humano, social e histórico. Si ese saber es necesario, no deriva de ahí que él es suficiente, pues, para participarmos de un discurso prático, acción ética, política, seja no plano geral da sociedade, seja nos espacios de actuación profesional, necesita ser de formación que enriqueça nuestra percepción do entorno no cual se sitúa nuestra especialidad. Asumir esa perspectiva significa perceber a relación de los conocimientos con el cual trabajamos con todo lo que compone el mundo humano, social e histórico, y que o real siempre es más rico que aquello que se visualiza pela janela disciplinar. Na perspectiva republicana crítica, isso se traduz no esforço do professor compreender e fazer compreender a seus alunos a dimensão histórica, cultural dos fenômenos com os quais a disciplina trata, para além de sua dimensão mais técnica. Por fim, ainda em relação ao trato com o conhecimento, cabe manter viva uma reflexão de carácter epistémico, que reconoce el carácter
proposicional dos saberes que producimos y ensinamos. No cabe al profesor colocarse en el lugar do oráculo, anunciador de verdades acabadas. A desmistificação da ciência potencializa o papel do professor. Também potencializa o aluno, transformando a aula en un espacio y tiempo de producción de saberes, en lo cual se validan o no los significados embutidos en los conocimientos. ¿Cuál sería en esta perspectiva, entonces, la relación entre educación y sociedad? Podríamos hacer las siguientes preguntas. ¿O qué significa para nosotros la idea de pensar un vínculo entre sociedad y educación, democracia y mudanza social? O mesmo de pensar la educación física puede ser crítica sobre cuáles condiciones. De cierto modo, la educación desde el proyecto de modernidad iluminista fue concebida como una forma de mudar o de conservar el mundo social por intermedio del concepto del conocimiento o da idea. O espíritu crítico parece nos alimentar a idea de que nada es natural ou mesmo cai do céu ou brota espontaneamente da terra, mas que está permanentemente sendo feito e refeito em disputa no âmbito das relações sociais, culturais e políticas. Los acontecimientos cotidianos temen en asinalar que todo ya está o debe estar vinculado con el crecimiento de la economía y de que todos precisamos aceitar el destino inexorable que está siendo proyectado por la actual globalización. El discurso del cotidiano no permite cuestiones, dúvidas radicales que ayuden a pensar y comprender los mecanismos que estructuran la vida social, bien como el carácter histórico de las relaciones sociales y productivas que circunscriben la vida política. En este sentido, él es portador de una cegueira, la cual objetiva obliterar o pensamiento que busca comprender los poderes imaginarios que organizan la vida social y que se manifiestan en el ámbito de la educación escolar. Sobre este aspecto, las tradiciones críticas y postcríticas permiten a la educación física, tanto en la escuela cuanto en la universidad, comprender el carácter inconcluso o mesmo deformado das apostas das sociedades democráticas y republicanas, permitiendo el desafiando una crítica permanente de las ideologías y sus modos sucintos de producir efectivos de denominación sobre los cuerpos, culturas y sociedades. En este sentido, esta perspectiva, en este sentido, la educación no muda la sociedad de forma directa, mas crea las condiciones sociales y culturales formativas para que los sujetos perciban el carácter inconcluso y contradictorio del mundo social e histórico, para que así puedan actuar de forma a problematizar, julgar, intervir rumo a otros horizontes de libertad, de igualdad y justicia social. En este sentido, es fundamental reafirmar la idea de que no se trata de formar un sujeto con un pensamiento específico, y sí que en esta perspectiva la formación en la educación básica debe permitir al sujeto pensar y se cuestionar sobre el mundo, tocando a él a responsabilidad de tomar posiciones políticas en relación a eso. En síntesis, podemos decir así, que a lo largo de esta proposición, podemos decir que lo que la gente se coloca es una crítica a cierto discurso de cuño vanguardista en la política. Más que eso no significa de forma alguna la negación y el valor de las teorías y los discursos críticos en relación a educación. Trátase
de mantener una autocrítica en relación a las formas de apropiación de ciertas formas críticas, de modo a controlar sus excesos y riesgo para retomarlos. En otro sentido, de contrapunto, como un aspecto relevante y constitutivo da agenda da modernidade, o ainda da emancipación humana. Obviamente que en esta nueva forma de crítica en la educación física no se alimenta de muchas de las ilusiones de la modernidad, tal como construir un paraíso social en la tierra, imaginarse sin arestas, lacunas y erros, ser independiente de las dimensiones subjetivas e intersubjetivas y mismo sociales e históricas, envueltas en las cuestiones democráticas y republicanas. Esto nos permitió, a lo largo de esta elaboración, evidenciar que las tradiciones críticas mantienen a discusión sobre la cuestión social y democrática en torno de la búsqueda de la igualdad social no ámbito del capitalismo, en cuanto a las tradiciones republicanas y liberales discuten las cuestiones da centralidade da política, das instituições, da normatividade jurídica, defendiendo la liberdade do debate ou mesmo configurando o lugar da esfera pública como palco resguardado por una constitución que nos ayuda a pensar, discutir y deliberar sobre los rumos da mudanza social. Imaginamos en este sentido que la crítica social, tal como producida por Paulo Freire en su pedagogía de entre otros, continúa teniendo un valor en la contemporaneidad, principalmente por evidenciar las contradicciones, los déficits do proyecto moderno y su discurso proclamado en torno da emancipación, o mesmo da presencia de esferas públicas y das subjetividades envolvidas en la construcción de sociedades democráticas no século XXI. Aspecto que nos retira del compromiso de leer críticamente a Paulo Freire y controlar ciertos politicismos que pueden advir de su obra. Con este tipo de análisis ambivalente, contradictoria y compleja, consideramos y asumimos los valores y aportes que emergen de un enfoque hermenéutico, en el cual, amparado en Arendt, se analiza para el valor de la educación como una práctica social relacionada con el conocimiento y la conservación de las memorias y tradiciones en la educación física, distinguindo la educación da política. Brotan do enfoque crítico y social al cual na reconstrucción de posibilidades de formas de teoría crítica, tal cual como lo hicieron Adorno, Horkheim, Habermas, Freire, Constantin y Bauman, de entre otros, que posibilitan aportar al valor de la educación física y de la educación como una práctica social relacionada no solamente a la conservación de las tradiciones del pasado, como también con el cuestionamiento radical de las ideologías que constituyen el mundo presente, o que permite pensar una mudanza social rumbo a formas más radicales de democracia en la contemporaneidad. En este sentido, consideramos que la discusión sobre los vínculos entre educación y república y democracia en el ámbito de educación física puede se valer tanto de los aportes de las tradiciones hermenéuticas como las tradiciones críticas, dialécticas y postestructuralistas. Movimientos que han sido elevados adiante por aquellos no rastros de Zygmunt Bauman, por ejemplo, que articulan tanto la crítica de Arendt y la hermenéutica de Adorno, por ejemplo, y los enfoques postestructuralistas con base en Foucault. Condiciones que permiten una hermenéutica plural en torno a los significados y alcance de las teorías críticas en el ámbito de las luchas por sociedades democráticas y republicanas. La educación física escolar, en este sentido, parece ser responsable tanto por conservar el bien común en conocimientos poderosos, cuanto por permitir una crítica social que nos ayude a comprender el presente, repensar nuestro futuro social. En esta perspectiva, la responsabilidad de educación física se traduce en tratar las prácticas corporales en sus diversas formas de codificación y significación social, entendidas como manifestaciones de las posibilidades expresivas de los sujetos
por meio da gestualidade e do patrimônio cultural da humanidade, produzido por diversos grupos sociais no decorrer de sua história. Nas aulas, tais práticas devem ser abordadas como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular y contradictorio, asegurando la construcción y la reconstrucción de un conjunto de conocimientos necesarios a la formación de un ciudadano, que permitan participar dos estudiantes de forma confianza y autoral en la sociedad, bien como la ampliación de los recursos para el cuidado de sí y de los otros. En ese propósito, no se pensa exclusivamente no suceso de los sujetos individuales, mas fundamentalmente en la posibilidad de que la apropiación de esos conocimientos pueda resultar no bien común. En esos términos, yo finalizo, digamos, esta breve presentación y me coloco a disposición de las preguntas, ¿no? Entendiendo que a gente pode ser muito melhor, mais aproveitado a discussão nesses campos. Muito obrigado, Francisco, e passamos para os questionamentos. Olá, professor, obrigado pela explanação muito rica. Tivemos alguns questionamentos aqui, algumas reflexões, né? Deixa eu passar aqui para você as questões. Eu quero aqui fazer a primeira pergunta da professora Luciana, né? Como pensar a educação física republicana se a República Brasileira foi fundada em base genocidas e racistas? A BNCC representa a educação física republicana que você defende? Essa é a pergunta da professora Luciana. Sobre a primeira pergunta, obrigado, Luciana, eu acho que é uma discussão fundamental. En este momento, a defensa a los embates de un gobierno autoritario son exactamente en la base de los sentidos republicanos de lo que constituye la convivencia social. O sea, lo que tem colocado freio a los arrombos autoritarios del actual gobierno es exactamente el funcionamiento del sistema republicano. Eso no significa, y eso es fundamental, y acho que você apunta para eso, que eso no sea, el sistema no sea posible de ser modificado y necesariamente modificado. Mas, veja bem, el sistema que nos permite el aperfeiçoamento disso, que permite a gente progredir em, por exemplo, aumento da liberdade, aumento da igualdade. A gente tem tido triunfos, né, assim, fundamentais, ainda que a gente, a partir de nossas posições, a gente entenda que deveríamos hacer avanços deveriam ser muito maiores. Pero imaginen lo que fue, por ejemplo, si el Superior Tribunal de Justicia equivaler los comportamientos discriminatorios a los grupos LGBT a los racistas. Y eso convertirlo en una forma de interpretar las relaciones sociales. Entonces, o las cotas para enfrentar el débito histórico de este país con su población esclavizada. Entonces, esos sistemas que entienden que encarnan, que son portadores del sentido correcto de la sociedad, de lo que es lo bom y lo mejor para todos, sin consultar a eso, son los sistemas más peligrosos.
porque esos sistemas políticos siempre lo hacen en nombre de ideais superiores. No voy así, ter que refletir de que decisiones o posturas asumidas recientemente han sido feitas en nombre de valores como Dios y la familia. Então, não se faz em nome da maldade, não se faz em nome de aquilo que produz dano para o outro. Não? Se faz na convicção de que uma determinada forma de pensamento é o correto. Então, sistemas democráticos republicanos permitem colocar e enfrentar isso. E isso eu imagino que neste momento, a partir do que a gente tem vivido nos últimos 2 anos, particularmente, é algo que a sociedad brasileña y latinoamericana, en el sentido más amplio, tiene que valorizar. Es la lucha por el espacio público como campo de resolución de nuestras diferencias. El nombre de alguien que encarna el sentido de justicia en un mundo siempre dan las peores dictaduras. Sobre la segunda, si la base nacional común curricular expresa el sentido republicano, yo creo que la base nacional común curricular expresa las contradicciones de un país. No sé si todo el mundo conoce, más la primera y la segunda versión de la base nacional común curricular fue desenvolvida por un grupo de personas. Tengo una primera proposición que se presentó en septiembre de 2015. Tuve la suerte de participar. Estaba ahí el profesor, varios de los profesores que fueron mencionados hoy de mañana, el profesor Neira, o gente de Recife, el profesor Alex Fraga, Walter Brach. Perdón, Walter no participó del documento anterior. Intelectuales reconocidos en la área del currículo. Se produjo una primera versión, se colocó a discusión amplia entre el 15 de septiembre, la profesora Soraya Arido, claro, hasta marzo del año 2016. Ahí mucha gente discutió eso con mucha gente. Yo diría así que la segunda versión expresaría más clara lo que una posición de un sentido republicano. La tercera versión fue producto de un otro grupo, producido por otro grupo, en un contexto totalmente diferente, con la presidenta Dilma siendo pasada por un impeachment, con un gobierno Temer y con un grupo de intelectuales fuertemente vinculado al PSDB y a los parámetros curriculares nacionales, que hicieron una serie de rupturas, ya fue mencionado, de objetivos para competencias, de trabajar educación inicial, fundamental y medio, todo junto para pasar separado, una fuerte influencia de los institutos privados de educación, que ya también fue mencionado por Daniel hoy de mañana, y ainda el pasar de ser más de 200 personas trabajando en esa propuesta para ser un grupo no mayor que 30. ¿no? Entonces, a Base Nacional Común Curricular expresa un conjunto de contradicciones que fue de ese proceso. En el campo de educación física, yo coloqué ahí, está circulando, tuve la oportunidad de solicitarme un parecer. Están todas las críticas detalladas, me parece que tiene más de 30 páginas. Yo particularmente tomo la Base Nacional Común Curricular, como cualquier otro documento, como un proceso que es necesario la gente conocer. Yo acho que es un error en el campo de las democracias ignorar aquello que se construye a partir de los mecanismos democráticos, ainda que imperfectos, ainda que pasibles de ser criticados y consecuentemente posibles de ser mejorados, negar
que esos procesos son productos de campo, de espacios donde se toman decisiones a partir del embate de la fuerza, es negarse a la discusión en la democracia. Y eso siempre es de alto riesgo. Yo siempre coloco que la base nacional común está prevista en la Constitución del 88, en la Ley Federal de Educación del 96, en las directrices curriculares del 2000 y del 2010 y en el Plano Nacional de Educación del 2015. Entonces, primero. Segundo, la base nacional común curricular no es el teto de las producciones. No es lo último, ¿cierto? Es apenas una línea común para a gente discutir y construir por cima, con la perspectiva de superar. Eso es natural a cualquier documento curricular. Mas yo acho que la peor opción es ignorar, sinceramente. Y en ese sentido, es una expresión que yo construí junto con mi colega Alex Fraga. No es correcto tratar los documentos curriculares como si fuesen manuales de instrucción, cosas a ser aplicadas. Y sí, que los documentos curriculares son guías de estudio que nos permitan discutir o qué se enseña en la escuela y particularmente o qué se enseña en la educación física. Entonces, esa es mi posición. Perfeito, professor. Tem a professora Diane, ela pergunta: Fernando, quais avanços a BNCC promoveu para a educação física escolar? Se houve isso, aconteceu e foi identificado no chão da quadra? Vamos lá. Eu acho que essa pergunta é um pouco... es bien difícil, ¿no? Un poco bien difícil de responder. Yo te diría así, ¿cómo es el nombre, por favor? Gianni. Gianni. Muito obrigado, Gianni. Primero, así, a Base Nacional Común Curricular es un documento orientador de los currículums de Estado y de los municipios. O sea, ella no es un currículum, primero. Segundo, es un documento extremadamente nuevo. Ese documento... va así, yo acho que si olhamos para los PCN, cuando los PCN estaban más fuertes, les fueron sustituidos por la Base Nacional Común Curricular, o sea, cuando pasaron a ser más conocidos, 20 años después de su publicación, les fueron sustituidos. Que es parte de la dinámica de ese universo, ¿no? Mas, yo entiendo que tem avanços, sim. De alguma forma, eu acho que um contraponto bem interessante a todo o que a gente pode discutir. Lamento não poder avançar. Eu diria que tem alguns avanços, por exemplo, de estabelecer mais claramente aquilo que não pode o aluno deixar de aprender, não é assim? Que não pode deixar de ser... experiencia en educación física escolar. Yo creo que es un elemento importante. Él no menciona prácticas específicas, ¿no? Eso significa que, excepto la capoeira, que fue entendida como una práctica que sí debería ser objeto de conocimiento específico en todo el país por una cuestión de identidad, de la misma forma que la gente identifica que algunos autores en campo de la literatura, algunos artistas brasileños no pueden dejar de ser conocidos por la población brasilera, la capoeira ganó ese estatus entre las prácticas corporales. Pero el otro conjunto de prácticas no fueron nominadas. ¿Por qué? Porque la idea era que los profesores pudieran colocar eso en el dar sentido local, ¿sí? Mas es importante, por otro lado, garantir un conjunto de conocimientos mínimos. Entonces, de alguna forma, Daniel hoy colocó el cuánto es importante la autoría de los profesores, yo creo que eso es fundamental.
y de alguna forma eso está garantido en la posibilidad de la base nacional común curricular. Pero esa autoría no puede significar vos negar conocimientos. Tipo así, no. Mi autoría en cuanto a profesor, mi autonomía, mi independencia de cualquier tipo de propósito y de derechos de los alumnos me permite trabajar el cuarteto fantástico apenas, ¿no? Y pronto. Yo no tengo que prestar cuentas para ninguém por eso. Entonces la base nacional común curricular dice, no, hola, o sea, el proyecto educativo, ¿no?, que supone garantir a los alumnos el acceso a un conjunto de conocimientos que son fundamentales para la vida en sociedad, en procura del bien común, dice, apunta que las prácticas corporales de matriz afro brasileras no pueden ser negadas en la escuela. Entonces, esa marca es fundamental. Entonces, yo puedo, la idea es, si tengo que hacer solo eso, no. Eso es lo mínimo. Después ten todo un universo para ser construido. A la vez, no dice que son esas prácticas afro-brasileras que tienen que ser ensinadas, excepto la capoeira en sí, para que eso pueda ganar sentido en las diferentes realidades. Y eso a mí me parece que es un importante elemento frente a los dos extremos que la gente puede, digamos, traer como analogía. Por un lado, un currículum o una orientación curricular que permita que cualquier cosa que se haga en la escuela gane el estatus de que está bon, ¿no? Y eso auxilia el empobrecimiento de las experiencias de los alumnos en la escuela por restrito. Entonces, porque si uno no tiene ningún tipo de orientación, cualquier cosa que uno haga está bon. Y el otro lado, el otro extremo, donde está todo estructurado, donde se ensina lo mismo a todos los alumnos independientemente de donde él está. Entonces, veja que tenemos dos extremos. Esos dos extremos, las personas tienden, en general, con todas las discusiones que ya fiz sobre eso, a entender que ninguno de los extremos son bons. El problema es que hay que establecer un equilibrio. Y la base nacional curricular, en el campo de la educación física, no es sobre todo el documento, yo acho que avance sobre eso. La tercera versión pierde cosas. Yo me siento más cómodo en defender la segunda versión y acho que recomiendo que la lea, ¿cierto? Perfeito, professor. Pegando aqui a pergunta, só um minutinho só. O professor Laércio, ele pergunta: Fernando, no webinar visto o interesse do pessoal do chão da quadra pelo mestrado do ProF, como o senhor vê o ProF? A tendência é ele fechar Peraí. Desculpa, é que a letra é miúda aqui, eu estou precisando do óculos. Acordou muito cedo aí. A tendência é ele fechar ou ser ampliado? Eu, lamentavelmente, não tenho condições de responder essa pergunta porque eu não faço parte, na atualidade, primeiro, não faço parte da CAPES, que é a grande responsável sobre isso, nunca fiz, e não faço parte do grupo que neste momento está conduzindo. Eu sou um professor, fui professor de ProF, e essa foi minha função nos últimos anos. Eu, sí, tive una participación en la elaboración del proyecto original, que no fue necesariamente que fue establecido. Y yo acho que esa fue uno de los grandes riquezas de los últimos tiempos en el campo de educación física escolar. Yo tuve la oportunidad de acompañar diversas defensas, de las más de 100 defensas de los últimos 6 meses, y puedo afirmar que tienen avances muy expresivos de esto que se discutió y se defendió durante el día hoy, ¿no? Profesores que tuvieron la oportunidad de, en forma colectiva y en redes,
refletir sobre sus prácticas y hacer producciones sobre eso, ¿no? Producciones teóricas, mas también producciones que ayude digamos, a otros colegas a mejorar sus prácticas. En ese sentido, Francisco, la pregunta que yo devolvería para este grupo de personas que nos asisten hoy, que son en torno a 300, es ¿qué la educación física va a hacer con eso? ¿Va a dejar que simplemente no se oferte más? Si ficarnos quietos, si todo el mundo aceitar lo que acabe de definir dentro de criterios que no son necesariamente los criterios sobre la importancia que eso puede tener para una determinada área, y sí en cuestiones económicas, en cuestiones de prioridades y demás, la tendencia yo imagino que es que no sea retomado, más si todos los profesores que hacen parte de Ronda Quadra enviaren emails para CAPES mostrando que hay un interés colectivo sobre eso, sin duda yo imagino que CAPES pensarán más de 2 veces simplemente no ofertar. Perfeito, professor. Tem várias perguntas, mas eu vou tentar aqui já ir para os finalmente, né? Tem várias perguntas querendo fazer aí um bate-bola Brasil-Argentina educação física escolar, né? Como é que é a educação física da Argentina em relação ao Brasil, BNCC, educação física Brasil e Argentina, e daí tem uma série de perguntas, de dúvidas, de querer entender como que é a educação física da Argentina e do Brasil e como que elas poderiam se interagir, né? Caminhar juntas aí. E eu vou fazer mais uma pergunta, que é a pergunta do Bruno, né? Ele pergunta assim, professor, como você enxerga a educação física no Brasil? Ah, é a mesma. E daí só que ele coloca aqui as comparações, ou tem muitas comparações, ou tem muito distanciamento de uma educação física para outra, né? Bom, acho que é isso. São muitas perguntas parecidas. Certo. Lamentablemente no voy a poder ayudarlos en eso, porque a pesar de ser argentino, yo acompaño a la distancia, ¿no? Así, en ese grupo que eu comentei, la REIPEF, a gente tem assim, intensa vínculo com os colegas, eu mantenho vínculos, soy profesor así, visito algunos lugares lá y la gente tiene nuestras redes, nos reunimos con cierta regularidad para discutir eso. Y yo te diría que, así, mas es así, bien a la distancia, yo sé mucho, pero mucho más sobre la educación física brasileña que sobre la educación física argentina. Mas, en líneas gerais, y ahí yo estuve haciendo una fala con los colegas de Uruguay esta semana también, yo diría así, que Brasil es oleado por esos países como un país que dio grandes y longos pasos na frente del tipo de discusión de la que a gente fez hoje, a partir da fala del profesor Lino, Daniel, Val y eu, que es sobre preguntarse sobre los fundamentos de lo que hacemos, por qué hacemos. Entonces, intelectuales como el profesor Walter Brach son personas muy reconocidas en Argentina y en Uruguay, y de alguna forma ellos también dan fundamentación. Por influencia nuestra, por discusión a partir de esos grupos, que son grupos que tienen influencia en los profesores, en la toma de decisión, yo diría que la perspectiva de educación física crítica, y particularmente la discusión que la gente tiene feito en perspectiva democrática y republicana, han crecido entre los profesores. Por otro lado, en el campo de lo que acontece en las clases de educación física, la gente ve una mistura entre
prácticas tradicionales, abandono del trabajo docente y intentos de otras formas de, digamos, alternativas o lo que la gente diría de prácticas renovadas en la perspectiva brasileña. Entonces, por circunstancias que están fuertemente vinculadas a las casas de formación, particularmente en Argentina, a probabilidad, la posibilidad de renovación de las prácticas es mais lenta que aqui no Brasil. Perfeito. Bom, professor, e se possível, eu queria que você fizesse aí uma reflexão aí do que passou pela manhã de hoje, né? Essa educação física, ou essa educação física crítica, pós-crítica, e que você amarrasse aí uma reflexão final para a gente estar finalizando o período da manhã. E suas palavras, considerações finais. Muito bem. Assim, é difícil. Eu sempre digo que, assim, que fazer reflexiones contundentes, un tema tan complejo, siempre es más algo más performático de quien en este momento, como yo tengo el privilegio de estar podendo hablar para tanta gente, como fue a lo largo de, digamos, esta palestra, como fue a lo largo de las colocaciones de los colegas más cedo, y que eso puede ayudar a una cierta simplificación de los procesos. 10 años atrás, un poco más de 10 años atrás, con Paulo Fenstersal, afirmamos que la educación física en Brasil se encontraba entre no más y o ainda no. Fue una frase que pegó y que mucha gente repitió sobre eso. O sea, sobre una práctica en la que no se acredita más, una tradición en la que no se acredita más, la dificultad de colocar en el lugar de esa práctica una práctica en la cual la gente se possa entusiasmar, se possa colocar y así se afirmar. Siempre es bueno lembrar que el campo da intervención siempre debe ser feito a partir de una convicción de lo que yo estoy haciendo tiene significado para mis alumnos, se alinea con una determinada forma de pensar a escuela y esa escuela en su lugar y su valor en la sociedad. Entonces, eso es un elemento fundamental. Yo puedo decir con bastante tranquilidad que, como de alguna forma Daniel colocó hoy, cada vez es más fácil encontrar experiencias en esta perspectiva renovada. Entonces, ese ainda no cada vez va a estar más fragilizado. Por otro lado, cuando la gente trabaja siempre en la perspectiva de que siempre queremos más, siempre queremos mayor volumen sobre eso, ¿no? Entonces, yo en ese sentido coloco a necesidad de que eso se haga a partir del intercambio, del estudio y la construcción colectiva. Esta semana, cuando discutíamos estos asuntos con los colegas de Uruguay y de Argentina, una profesora, Gloria, una querida amiga, preguntó cómo hacer eso. Yo decía así, la única forma que yo aprendí, que a mí me dio resultado en estos 20 años, es hacer eso a partir de grupos de estudio. Yo no vi mudanzas significativas que no fuesen a partir de esa perspectiva. Y en ese sentido, yo acho que experiencias como el maestrado profesional en redes o otras experiencias que puedan ser establecidas a partir de las propias secretarías de educación, deberían privilegiar eso, privilegiar a las personas a se sentar para estudiar. La profesora Val ya colocó, y eso no es desconocido, de que las condiciones no son las mejores, pero para eso la gente tiene que luchar y establecer una demanda permanente
de exigir tiempo para poder estudiar dentro del tiempo profesional, ¿no? Y eso es una lucha permanente y que algunas redes, como son los IFES, han conseguido, pero otras continúan muy precarias. En ese sentido, me parece que es un primer elemento fundamental para avanzar. Lo segundo, también fue colocado, es la idea de cuál es nuestro papel en cuanto a las posiciones, a las teorías y demás, ¿no? Yo entiendo que estoy hablando básicamente con profesores de educación básica, le digo que no confíen tanto en esas asertividades de algunas posiciones. Es siempre mejor mantener una posición crítica sobre todo lo que la gente escribe y dice, ¿no? Porque también como estudiosos del campo académico, como son el caso de Pierre Bourdieu muestra, hay disputas académicas por prestigio y por querer ser el discurso hegemónico que de alguna forma sobrevaloran algunos elementos de las teorías en pro de esos intereses y no necesariamente de los beneficios que esas elaboraciones pueden traer para la intervención. Entonces, no le ven tan a serio los intelectuales, ¿no? Es legal a gente discutir en un momento de reflexión, mas siempre coloquen un pie atrás. Y finalmente yo quería cumprimentar a Francisco por esta iniciativa y parabenizarlo por ter gerado a partir de una iniciativa pessoal un movimiento tan bacana como este de João de Quadra, que faz e permite que a gente possa sentar e conversar um domingo de manhã longamente sobre temas tan importantes de educación física. Grande abraço a todos e fico à disposição. Professor Fernando, obrigado por abrilhantar